en segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 21. Vamos a orar, Padre. Pido que tu palabra pueda ser revelada a nuestros corazones y podamos entenderla. Todo lo que tú, Señor, tengas que decirnos, háblanos a nuestros corazones por tu palabra. Todo lo que sea mío, sácalo, Señor. Pero lo que sea tuyo, Señor, de tu palabra, guárdalo en nuestros corazones. Señor, que sea una espada, que sea como la palabra es una espada que penetra hasta lo más profundo, hasta dividir el alma del espíritu. Señor, ven con tu palabra a cortar y como una semilla que quede plantada en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Hasta ahí voy a leer por ahora. El apóstol Pedro está hablando de que lo que él predicaba, lo que predicaban los apóstoles, lo que predicaban los discípulos del Señor, venía de una fuente especial, de una fuente muy fidedigna. Y dice que habla del poder y de la venida del Señor Jesucristo, pero esto ellos no lo hablan siguiendo, y dice, fábulas artificiosas. La palabra del Señor no son fábulas. Lo que ellos hablaban no eran fábulas acerca de la venida del Señor, de la muerte del Señor, y habla de que en algún momento ellos recibieron la palabra del cielo cuando el Señor fue. ¿Recuerdan cuando el Señor fue bautizado? Dice que vino una palabra del cielo, dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma, se posó y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Después, en otra ocasión, vino una palabra cuando el Señor llamó a Pedro, Juan y Jacob y los llevó a un monte. Y dice que se apareció Elías y Moisés. Moisés representa la ley judía. Y Elías representa a los profetas. Y la palabra de Dios es la ley y los profetas. La palabra de Dios se reconoce como la ley y los profetas. Y Jesús estaba con Moisés, con Elías, y vino una voz del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Con eso se establece claramente que Jesucristo es mayor que los profetas y que la ley. Jesucristo es mayor, más grande. Pedro dice y habla de la venida del Señor, que el Señor vino y que se escuchó una voz del cielo. Cuando el Señor también se fue, también vino una voz del cielo. En Hechos capítulo 1 se habla de que fue llevado en una nube. Y así hay muchas historias que cuentan los apóstoles acerca de la deidad, de la divinidad de Cristo, y lo cuentan y hablan de sus enseñanzas, de lo que Él predicó, de lo que Él habló, de lo que Él dijo, de lo que salió de su boca, y lo enseñaron como palabra irrefutable de Dios. Así la enseñaron. Dice en el verso 17
Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, Jesucristo recibió honra y gloria del Padre, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en Cristo yo me complazco. Ellos transmitieron esa verdad, los apóstoles transmitieron esa verdad. Y decía en el 18, nosotros oímos, escuchamos con nuestros oídos esta voz, enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro hace una defensa de lo que él había visto. Él era testigo de Cristo, testigo de que una voz del cielo, del Padre Celestial, había hablado y habían dicho que Jesucristo era el Hijo amado en el cual Dios se complacía. Eso es una verdad que está defendiendo que Pedro la está declarando, la está diciendo. Yo lo vi, yo estuve ahí, escuché su voz, sé, y lo que recibí enseño. Pero dice en el verso 19, dice, tenemos también, ojo aquí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice que la palabra de Dios dice que aparte de lo que ellos hablan, de lo que él hablaba de Jesucristo, aparte de eso tenían la palabra profética, la Biblia. Desde entonces, los profetas, la ley, la palabra profética más segura, que hacíamos bien en oírla, en escudriñarla, en saberla, dice, porque es como una antorcha que alumbra. En este tiempo sería como una linterna, que nos alumbra, así, que nos alumbra el camino. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, donde no podemos ver la verdad. La palabra de Dios nos aclara la verdad. Cuando no podemos entender qué es lo que es correcto, qué no es correcto, la palabra de Dios nos aclara lo que es correcto, lo que no es correcto. Cuando tenemos duda entre si esto, lo que estaría haciendo es pecado o no está, la palabra de Dios nos dice, esto es pecado. Este es el camino angosto, este es el camino ancho, este es camino de vida, este es camino de muerte. La palabra nos dice claramente, por eso hacemos bien en ponerle atención, en escudriñarla, en meditarla, en pensarla. Y Pedro, el que está hablando esto, dice, hasta que el día aclarezca. Leerla, ocupar toda la noche, hasta que se alumbre. Cuando la palabra se alumbra dentro de nosotros, tenemos luz de Dios, luz de la palabra. Hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios tenemos que escudriñarla, tenemos que meditarla, tenemos que tomarla como una luz que nos alumbra. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nos alumbre en nuestros corazones, hasta que nos dé claridad. Por eso cuando nosotros tenemos algún problema y alguna diferencia, ¿cómo será esto? ¿Esto será así, será así? Leemos la palabra. Yo puedo decirte muchas cosas y puedo tener mucha filosofía y argumentos y ser muy elocuente en decirte cosas, pero es la palabra de Dios la que tengo que hablar. Porque si no hablo la palabra de Dios, no me crean. Pero si hablo conforme a la palabra del Señor, crean. Porque se enfrentan a la Biblia, a la palabra del Señor, no a mí. Y dice, entendiendo el verso 20, entendiendo primero esto, a ver, aquí tenía así. En el verso 20 dice, voy a leer Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro, que complementa esto, Primera de Pedro 1:10. Hablando también de los profetas, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Dice que los profetas inquirieron y dice que diligentemente indagaron, diligentemente se preocuparon, buscaron. Los profetas que profetizaron, ellos
se metieron en las Escrituras para saber acerca de esta salvación. En el 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera. Dice que escudriñando, los profetas escudriñaban. Y en el verso 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dice que, y estos les reveló. Aquí hay varios términos que tienen mucho que ver con la verdad de la palabra. Dice que inquirieron diligentemente, indagaron, escudriñaron y que Dios les reveló. Pero todo esto está en relación con la palabra de Dios. Y es una relación directa con la palabra del Señor. Luego Pedro en la palabra nos invita a llevar una vida santa. Si nosotros vemos todos los versículos que siguen después de esto que estamos hablando de la esperanza viva, hay una esperanza viva, pero esta esperanza es porque se escudriñó, porque se buscó y hubo revelación de la palabra. Y Pedro empieza a hablar de una esperanza viva. Hay una esperanza viva. Una esperanza y dice que debemos ser santos, debemos ser santos porque escrito está escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y habla de la santidad, dice que nuestra fe tiene que ser en el verso 18 en el verso... Tenemos que, en el verso 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de vuestro andar, a andar en temor de Dios, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste en vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que la sangre preciosa de Cristo. Y habla de una esperanza, tenemos la esperanza viva. Y sigue hablando de la esperanza, de purificar nuestros corazones, de tener una vida para el Señor. Pero en el verso 22, 23, siguiendo con lo mismo de esta esperanza que tenemos, dice en el verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, hablando de que tenemos que ser purificados, de que la verdad esté en nuestros corazones, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, y sigue hablando, y el desenlace de este capítulo nos dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y nos vuelve a hablar de la palabra. La flor se cae. Dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando, dice, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidia y todas las detracciones. Desead, y aquí viene el consejo de Pedro el apóstol, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche que está hablando acá? Es la palabra. La palabra de Dios es la leche no adulterada, que es para nuestra salvación. Al final de todo, hermano, nosotros tenemos que ser hombres, tenemos que ser mujeres, tenemos que ser padres, tenemos que ser una familia, conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? De acuerdo al corazón de Dios, porque vamos creciendo para la salvación de nuestra alma. Si al final de todo esto tiene que ver con nuestra salvación. Somos salvos.
somos salvos, Dios nos ha dado su salvación. Y eso es lo más importante. Debemos desear la leche espiritual, no adulterada. La leche que es la palabra de Dios. Esa es la leche espiritual no adulterada. Dice en segunda de Pedro, capítulo 1, siguiendo en el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, dice, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, en el 19, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y dice el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Hay una cosa que yo aprendí hace un tiempo y la practico, y trato de practicarla. Es complicado porque uno tiene que estudiar mucho. Yo estudio la palabra, yo he escuchado muchas doctrinas, prosperidad, autoestima, ¿cuánto se llama esa del pasado que tiene que ver con sanidad interior? ¿Ah? No. Sanidad interior. ¿Cuál era esa de la generación, de los tercera, cuarta generación? Maldiciones generacionales. Todas esas doctrinas nuevas. Hermano, ¿saben qué? Yo aprendí un día que uno tiene que buscar en la palabra del Señor. Y es verdad, hay ciertos de repente versículos que pueden indicar o pueden apoyar ciertas doctrinas. Pero ¿sabe qué? Me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que la Biblia, la palabra del Señor, ha sido predicada durante 2000 años. Y hay hombres, padres de la iglesia, que han predicado una sola cosa. Y cuando uno va a los padres de la iglesia, siempre predican lo mismo: salvación, regeneración, vida nueva, arrepentimiento, conversión. Eso es lo que predican: conversión, arrepentimiento, vida nueva, nacer de nuevo, regeneración, que el Señor nos regenera. Esos 5 elementos básicamente están siempre en la Biblia. Pero saben que todo esto de prosperidad, sanidad interior, que son temas bonitos, son de los últimos 50 años del Evangelio. Entre paréntesis, el Evangelio. No están. Los padres de la iglesia, Spurgeon, Finney, Wesley, padres de la iglesia, nunca hablaron de eso. Nunca hablaron. Hay muchas cosas que hoy día se hablan que no están en la historia de la iglesia. Los hombres de Dios reconocidos como grandes hermanos que han seguido la enseñanza apostólica no la predican, nunca la predicaron. Y es increíble, no están. Pero en los últimos 50 o 60 años de la cristiandad, digamos, han nacido un montón de doctrinas nuevas, muchas amparadas por la psicología, por el humanismo, muchas. Pero la palabra del Señor dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos creer. La Biblia es la irrefutable palabra de Dios. Lo que Dios nos dice. Es lo que Dios nos dice a nuestras vidas. Y dice la palabra que no fue traída mediante hombres. Yo muchas veces he discutido con agnósticos, con ateos, y siempre han querido fraccionar la Biblia. Hay muchos que conocen la Biblia, ateos que conocen la Biblia, o sea, parte de la Biblia, no conocen mucho, pero usan la Biblia para poder afirmar ciertas creencias, esto sí, esto no, y afirman creencias, pero generalmente son ateos, son agnósticos, son gente con mucha
con algún tipo de conocimiento, de intelecto, pero que a la verdad ellos no les interesa lo que Dios dice. Lo que les interesa es desacreditar la Biblia, el cristianismo, y por consecuencia desacreditar la existencia y la verdad de Dios. Eso es el objetivo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de varias cosas. En primer lugar, tenemos que creer a la palabra del Señor. Yo soy un defensor acérrimo, ¿está bien dicho?, de la palabra de Dios. Si hay algo que voy a defender en mi vida y con mi corazón y con mi voy a defender la palabra y voy a enseñar la palabra y voy a estudiar la palabra. Yo sé que el estudio de la palabra es algo que nos lleva tiempo y nos tiene que llevar mucho de nuestro tiempo. Hermano, hemos compartido 4 temas que son de suma importancia. De suma importancia. Muchas cosas que se hablaron acá son tremendas cosas que Dios nos dice. Pero de nada sirve todo lo que hemos escuchado si no somos oidores en el sentido de escudriñar, de estudiar, como dijo Patricio en la última parte de la intervención. No es leerla. Usted como le pega una ojeada a un par de versículos y se queda dormido. No es leerla. Es escudriñarla, es estudiarla, es conocerla y practicarla, porque si no, no tiene ningún sentido. Hay muchos libros, buenos libros, pero la Biblia es la palabra de Dios, no los libros. Los otros libros son complementos, te pueden ayudar bonito, pero la Biblia, la palabra de Dios, es la que debemos atesorar, amarla, defenderla, creerla y practicarla. Practicarla. No es lo que dice, oh, qué bonito, pero no, está lejos, no. No. Señor, esto es un cuchillo para mi corazón. No puedo yo hacerlo, ¿no? ¿Cuándo voy a poder yo hacer? Pero Dios, ayúdame. Yo quiero con mi corazón practicar tu palabra, creerla y hacerla y practicarla. No tengo la fuerza, no tengo la habilidad para hacerlo, no tengo quizás humanamente no puedo hacerla, no puedo. Señor, pero quiero. Y necesito que me ayudes. Y necesito, Señor, que tú me des fuerza espiritual para cumplirla y para hacerla. Y Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer. Porque el Señor nos dio su palabra y nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo, y lo dice la palabra. Romanos capítulo 8, el Señor, ahí habla del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Así que eso, lo central y que se tocó en todos estos 4 temas, es creer, estudiar, escudriñar, vivir la palabra del Señor. Pongámonos en pie. Vamos a orar y antes de irnos queremos vamos a orar.